Vamos. Bueno, buenas tardes a todos. La idea era continuar con estas charlas que empezamos la otra vez con Mauro hablando de bronquiolitis. Lo que me habían pedido, lo que nos habían pedido en realidad en pediatría, que hablemos un poco de el lactante y el niño pequeño con sibilancias recurrentes, más conocido en la jerga como BORB. No es el término, digamos, que realmente usamos, pero bueno, es el término. O sea, no es el término más correcto, es el término que más usamos. Pero el nombre correcto sería lactante niño pequeño con sibilancias recurrentes. Bueno, me hubiese gustado que haya más gente porque es un tema de bastante consulta y justamente uno de los más frecuentes en pediatría. Pero bueno, arrancando vamos a hablar de tres situaciones distintas en donde mi idea era exponerles de alguna forma tres casos diferentes de tres niños que pueden llegar al consultorio en cualquier momento, digamos, de nuestra práctica. El caso uno es una niña que se llama Soledad, que tiene 4 años de edad, tiene antecedentes de cuadros broncoconstructivos a repetición. El primero ocurrió a los 2 meses de edad, una bronquiolitis a una parainfluenza 3. Tiene como antecedentes una internación que requiere terapia intermedia a los 6 meses, sin episodios de hace un año. El caso número 2 es Federico, es un niño de 13 años que tiene antecedentes de cuadros broncoconstructivos a repetición y dermatitis atópica. El primero ocurrió a los 15 meses de edad sin rescate de germen, sin internaciones. Refiere que a veces presenta un silbido en el pecho durante la clase de educación física en el colegio. Y por último, el tercero es Stanislao, tiene 7 años, antecedentes de cuadros broncoconstructivos a repetición. El primero a los 4 meses de edad, tuvo una bronquiolitis a virus inicial respiratoria, tiene múltiples internaciones, de hecho una de ellas fue en UTIP, donde estuvo en RM 4 días, y el último episodio hace un año. Entonces, con estos tres cuadros descriptos, la pregunta, digamos, que uno se formula es, ¿quién tiene más probabilidad de ser asmático en la edad adulta? A los 20 años, por ejemplo, Soledad, Federico o Estanislao. Bueno, esto lo vamos a ir pensando eh, más adelante, ¿sí? O sea, con el transcurrir de la charla. Los objetivos para esta charla es hablar dos palabritas de la fisiopatogenia y el significado clínico, del diagnóstico diferencial, ya que no todo paciente que sibila es asmático ni un BOR, digamos, de implicancia funcional, algo del manejo terapéutico y cuál es la relación con el asma bronquial, que fue un poco la pregunta disparadora de, de la diapositiva anterior. Entonces, no es nada, no voy a decir nada que no sepan que la sibilancia es un signo completamente, las sibilancias son un signo completamente inespecífico. Antiguamente se creía que era un sonido musical originado en las vías aéreas intratorácicas, producidos por el paso del flujo turbulento al pasar por estas vías estrechas. La teoría que es un poco más actual se refiere a que es este sonido, digamos, originado por las oscilaciones de la pared de las vías aéreas estrechas en contexto, digamos, del aumento de secreciones e inflamación. Las causas en los lactantes son muy complejas, son heterogéneas, en muchos casos se superponen. Eh, con respecto a la epidemiología, hasta un 50% de los lactantes y niños pequeños, entiéndase como niños pequeños menores de 5 años, presentará uno o más episodios de sibilancias hasta los 3 años, y esto va disminuyendo a medida que va creciendo el niño o la niña, ¿sí? Disminuyendo un 30% a los 5 años de edad. ¿Por qué los niños son más predisponentes a este tipo de cuadros broncoconstructivos? Bueno, básicamente por algunas características anatómicas y fisiológicas. De hecho, la vía aérea de los niños y niñas es de menor calibre, el cartílago bronquial es más rígido, tiene menor distensibilidad pulmonar, hiperplasia de las glándulas mucosas, hay una mayor prevalencia de hiperactividad bronquial y una menor circulación colateral. Entonces, como síndrome bronquial obstructivo, se
se lo define como sibilancias, taquipnea o tiraje, y se llama síndrome bronquial obstructivo recurrente o lactante sibilante cuando se presenta en 3 o más oportunidades. Esto es un poco los factores determinantes de las sibilancias, lo que hablamos de que son factores complejos que se superponen y que son bastante heterogéneos. Lo podemos dividir básicamente en algunos factores anatómicos, algunos factores infecciosos, algunos funcionales y otros alérgicos, ¿sí? Base significa vía aérea congénitamente estrecha. Esto es una definición a partir de un estudio que se hizo en Arizona, en Estados Unidos, en la década del 80, que se lo conoce como la cohorte de Tucson, a partir de este momento, digamos, se pudieron diferenciar algunos fenotipos de lactantes sibilantes, ¿sí? Bueno, todo esto puede estar obviamente inducido por virus. Los virus y las vías aéreas congénitas, estrechamente congénitas, se pueden superponer, al igual que los virus con la hiperreactividad bronquial. Y a esto se le puede sumar algunos factores alérgicos como la atopía, y probablemente estos sean el grupo que va a terminar siendo de alguna manera asmático, ¿sí? Los otros ya veremos que tienen, digamos, otras implicancias. A todo esto se le suma, por supuesto, los factores ambientales, sin olvidarnos del tabaquismo pasivo, la polución ambiental, y a todo este conjunto, básicamente, que acabamos de describir, se lo puede conocer, digamos, algunos autores lo conocen como sibilancias típicas, y otros diferenciándolo de otras sibilancias que se las conoce como sibilancias típicas, que tienen que ver con otros mecanismos que son como más anatómicos, digamos, por decirlo de alguna forma, o anatomopatológicos, ¿sí? Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, algunas sibilancias producidas por cuadros inflamatorios como fibrosis quística, aquellos pacientes que presentan un hiperflujo pulmonar debido a una cardiopatía congénita, compresiones, o digamos cuerpo extraño también, las compresiones, por ejemplo, no sé, una hernia diafragmática, qué sé yo. Entonces, hablando de la hiperreactividad bronquial, es el estrechamiento de las vías aéreas respiratorias en respuesta a ciertos estímulos, que esto conduce a una limitación variable del flujo aéreo y la aparición de algunos síntomas intermitentes. Está vinculado con la inflamación y la reparación de las vías aéreas, y la única forma de objetivarlo en realidad es con pruebas de función pulmonar, que esto es pre y post broncodilatadores. Como en los lactantes estas pruebas son muy difíciles de hacer, entonces nosotros nos basamos más que nada en la respuesta clínica, es decir, el paciente ingresa con un cuadro broncoobstructivo y vemos si responde o no responde frente a la administración de beta 2, básicamente. Algunas otras pruebas pueden ser, por ejemplo, el test de metacolina. Esta hiperreactividad bronquial también puede ser inducida por virus, lo que, digamos, básicamente haría es aumentar o desviar en realidad la respuesta inmunológica hacia una respuesta TH2, con activación de mastocitos y eosinófilos, algunas prostaglandinas y sobre todo leucotrienos. Por eso muchas veces se usan los antileucotrienos en el manejo de estos niños. También se han descrito la alteración autonómica del tono broncomotor con una inhibición de la respuesta adrenérgica y una estimulación de la respuesta colinérgica. Esto produce la vasoconstricción. Y lo último que se ha descrito hace menos de 10 años es la liberación de unas citoquinas, que bueno, está mal escrito ahí, interleuquina 1 y la 6, y también se ha descrito neuropéptidos con la sensibilidad aumentada. Esto es un poco más, hilando más fino. Los diagnósticos diferenciales, básicamente, ahí les puse en rojo los que quizás más uno tiene en la cabeza, obviamente las infecciones a la cabeza. Después están los pacientes que son transitorios, ¿sí? Los que tienen las vías aéreas congénitamente estrechas, y algunos
algunos niños, digamos, sibilantes lactantes, también puede ser el inicio de un asma bronquial. Eh, Sin embargo, bueno, en nuestra práctica lo más importante es descartar todas las otras que, bueno, que ahora iremos a hablar un poco sobre algunas de ellas. Esto es una placa de tórax, son dos en realidad, donde no se ve un factor anatómico extrínseco más que algún signo de atrapamiento aéreo, en la otra se ve un poco el lóbulo superior atelectasiado. Esto corresponde a simplemente a una UIRAP. Después, otro de los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, que en este caso puede estar asociado a prematurez o internación neonatal con requerimientos de RM, donde se ve un pulmón bastante deteriorado, como una panelización. Esto corresponde a una displasia broncopulmonar que no tiene absolutamente nada que ver con un cuadro, eh, digamos, asmático. Es una entidad clínica totalmente diferente que tiene un manejo completamente distinto. Esto es una tomografía de un niño que tiene antecedentes de una neumonía grave por adenovirus, una internación en UTIP donde estuvo en RM y con requerimientos inotrópicos. Lo que se puede ver es áreas, digamos, más blancas y otras más oscuras, o sea, esto obedece a áreas bien ventiladas y mal perfundidas y viceversa. Se ve un aumento también, digamos, de los bronquíolos, con mucha inflamación. Esto podría obedecer a una enfermedad pulmonar crónica postinfecciosa. En esta imagen también un pulmón bastante deteriorado, asociado a desnutrición y hipocratismo digital. Esto lo podemos pensar como una fibrosis quística. En este caso es un niño que tiene como conviviente un adulto tosedor crónico. No sé si se llega a ver en la radiografía, pero se ve como un infiltrado miliar, digamos, y se ve una adenopatía a nivel paracardíaca izquierda. Esto podría corresponder a una TBC miliar. En este caso tenemos la aparición brusca con la ingesta de un cuerpo extraño que es un diente, y otra de las causas que obedece a sibilancias. Todas estas son causas de sibilancias que uno siempre tiene que descartar en el consultorio o en la guardia. Una atelectasia retrocardíaca izquierda, que al hacerle un tránsito, lo que se ve es la impronta anatómica que se ve persistente, digamos, en las tres imágenes. Acá en la tomografía también se la ve, y esto obedece a un quiste broncogénico. Todas estas causas son causas de sibilancias atípicas, que le decimos. Algunos autores, bueno, no están muy de acuerdo con el nombre típico atípica, pero digamos didácticamente siempre sirven para poder hablarla. Y esto es un poco el panorama. El panorama es que tenemos lactantes sibilantes menos de 2 años. Tenemos a niños que tienen cuadros de sibilancias entre los 2 y los 6 años, y después de los 6 años, digamos, la situación es un poco más clara y podemos llegar a un diagnóstico con mayor certeza. Un poco hablando de los fenotipos del asma pediátrico, la cohorte de Tucson, que es esta cohorte que yo les comentaba, que arranca en 1980, entre el 80 y el 84, seleccionando a niños sanos aproximadamente. Fueron cerca de 1.200, 1.500 niños que se siguieron y se siguen hasta el día de hoy, la gran mayoría. Y lo que se pudo ver en el seguimiento, digamos, de pruebas funcionales al nacer y pruebas, digamos, de laboratorio, radiografías, etcétera, a lo largo del tiempo, es que se pudo diferenciar básicamente 4 fenotipos. Estos 4 fenotipos son los lactantes y niños pequeños que nunca sibilaron, aquellos que antes de los 2 o 3 años sibilaron y después dejaron de hacerlo. Después tenemos los sibilantes que siguen haciéndolo después de los 3 años y que no son atópicos, que es la línea roja, y la verde son los atópicos.
generalmente estos son los atópicos, los sibilantes atópicos, los que van a persistir después de los 6 a 11 años, y lo más probable es que, o en realidad tienen una buena probabilidad de ser asmáticos de adultos. Entonces, esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? Generalmente los pacientes con virus, con una vía aérea congénitamente estrecha, son que, digamos, que pueden ser sibilar, digamos, a causa del virus, son los sibilantes transitorios. Los sibilantes persistentes no atópicos son pacientes que tienen como una condición de base una hiperreactividad bronquial que las puede desencadenar, digamos, tranquilamente los virus con mayor frecuencia, y estos son los que no van a ser probablemente asmáticos, y los sibilantes persistentes atópicos son los que seguramente van a tener una mayor probabilidad. Un poco más hablando de lo mismo. Esta es un poco la cohorte de Tucson, donde se pudo ver que de un lado se ve, digamos, la prueba funcional, y del otro lado la edad. Todos, digamos, los arrancan con pruebas funcionales al recién nacido, y lo que se puede ver es que están los que nunca sibilaron, que son aproximadamente el 50%, y tenemos un grupo que tienen las vías aéreas congénitamente estrechas, que desde nacimiento, digamos, a medida que crecen, a medida que pasa el tiempo, van mejorando su función pulmonar, y después tenemos los que son los persistentes, que nacen con unas pruebas funcionales pulmonares normales, y a medida que van sibilando, que van remodelando y que van apareciendo las distintas infecciones y las crisis asmáticas, van perdiendo la función pulmonar. Esto es un poco de lo mismo, la corte de Tucson. Acá estamos los que nunca sibilaron, y quizás el cuadro medio que puede que sea medio difícil de entender, pero es bastante simple. Los que nunca sibilaron, un 50% aproximadamente. Los que presentaron sibilancias, el otro 49%, que pueden ser los transitorios precoces antes de los 3 años. Los tardíos, que son pacientes asociados a BCR, que arrancan después de los 3 años hasta los 6 años aproximadamente, y no tienen antecedentes de atopía. Y están los persistentes, que pueden empezar a sibilar antes de los 3 años y persisten hasta la edad adulta. ¿Qué es lo que tienen en común? Niños con asma bronquial, pacientes familiares, que, digamos, está asociado a madres fumadoras, rinitis, eczema y el aumento de inmunoglobulina E a los 9 meses de edad, que pueden dar positivos para algunos test cutáneos, ¿sí? Y que, bueno, se pueden objetivar cuando ya son un poco más grandes con test de hiperreactividad bronquial, de espirometría, etc. Esto es un poco más de lo mismo, nada más que es un estudio, si no mal no recuerdo, sueco, donde se puede observar que los lactantes sibilantes, aquellos que han sibilado un 25% entre los 0 y los 2 años, y su correlación a los 8 años, y los lactantes que no han sibilado, que son el 75% en este caso, y su correlación a los 8 años. ¿Sí? Lo que llama la atención es que, bueno, la mayoría de los que han sibilado, quiero decir, no terminan con un diagnóstico, digamos, de asma, solamente un 14%, comparado con los que no han sibilado, que tienen un 4%, que si bien no han sibilado de entrada, pueden tener de adultos un asma, un porcentaje bastante inferior con respecto a los que han sibilado en infancia. Entonces, básicamente tenemos los sibilantes transitorios, que son un 20%, generalmente están asociados a vías aéreas congénitamente estrechas, asociados al tabaquismo materno durante la gestación, suelen ser con más frecuencia de sexo masculino, una función pulmonar disminuida al nacer, no están asociados a hiperreactividad bronquial, no están asociados a atopía, y sibilan con infecciones virales hasta aproximadamente los 3 años de edad. Estos son los que mejoran con la edad, los que generalmente a medida que crecen desaparecen las sibilancias, por lo tanto no hacen falta darle corticoides inhalados ni nada, generalmente. Después tenemos los sibilantes tardíos no atópicos, que
ocupan un 16% aproximadamente dentro de los lactantes sibilantes. El inicio suele ser luego de los 3 años y continúan digamos, hasta los 6 o hasta la preadolescencia. La función pulmonar suele ser normal al nacer. Estos niños sí pueden presentar hiperactividad bronquial, pero no tienen el antecedente de atopía. La alteración funcional en el tono, la regulación del tono motor tiene alteración funcional en la regulación del tono motor de la vía aérea, sibilan con las infecciones y bueno, están relacionados con el virus incisional respiratorio. Y estos son los grupos a los que uno tiene que pesquisar, que son los sibilantes persistentes atópicos, donde tiene un inicio de lactante y persiste hasta los 11 años o más, tiene una función pulmonar normal al nacer que disminuye a los 6-11 años. Esto es debido a la gran remodelación que van teniendo a medida que van pasando las crisis o las exacerbaciones asmáticas. Estos niños sí están asociados a hiperactividad bronquial y atopía, tienen un posible daño inmunológico, ¿sí?, con remodelación e inflamación, y están, bueno, obviamente con la predisposición genética y algunos factores de riesgo para asma bronquial. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿quién tiene más probabilidades de ser asmático a los 20 años? Si nos fijamos, el único que tiene quizás, digamos, los antecedentes más benévolos, pero aún así es el grupo que va a seguir sibilando de preadolescente a adolescente, es el caso número 2, el de Federico, de 13 años, con antecedentes de cuadros broncoobstructivos a repetición y dermatitis atópica. Es el que probablemente vaya a ser asmático a los 20 años. Entonces, el diagnóstico de asma es muy complicado de hacerlo, sobre todo cuando son lactantes sibilantes, cuando son menores de 2 años, pero lo que se puede llegar a hacer es un índice predictivo que tiene una sensibilidad baja, pero un valor predictivo negativo elevado, en donde uno puede llegar a estimar de alguna forma cuáles son los pacientes que van a terminar siendo asmáticos. En general los especialistas acuerdan no utilizar el término asma bronquial con todo lo que esto significa. Digamos, es una enfermedad crónica con exacerbaciones, ¿sí? Entonces ese término no se suele utilizar en las etapas preescolares por no disponer de suficientes evidencias fisiopatológicas relacionadas con el asma. Entonces, esto lo que hablando un poco del índice de predicción, esto es obstrucción bronquial recurrente con algún criterio, un criterio mayor o dos criterios menores. Los criterios mayores, asma o atopía en los padres o dermatitis atópica en el paciente. Por lo tanto, un paciente que tiene el antecedente de tener cuadros broncoobstructivos a repetición y un criterio mayor, por ejemplo, el papá o la mamá es asmático, probablemente sea asmático de adulto. O si tuviese dos criterios menores como rinitis alérgica, eosinofilia, obstrucción bronquial sin infección viral concominante. El diagnóstico del lactante o del niño pequeño sibilante recurrente se basa entonces aunando todos estos criterios, ¿sí?, en la anamnesis, con lo que ya todos, digamos, sabemos qué preguntar, la edad de comienzo, los antecedentes personales, inmunizaciones recibidas, etcétera. Signos y síntomas como tos crónica, hipogratismo digital, hipoxemia, etcétera, vómitos, estridores, soplos cardíacos, todo eso en base a toda la información recaudada. Se puede, en la anamnesis y en el examen físico, se pueden empezar con algunos estudios complementarios siempre y cuando tengamos un diagnóstico presente. Estos estudios complementarios se basan básicamente en algunas pruebas de imágenes de laboratorio u otros como la PPD, el test de sudor y algunos que generalmente los pedimos en conjunto con los neumonólogos infantiles, con los subespecialistas. Pero básicamente lo que uno les suele pedir a los niños que son sibilantes recurrentes en consultorio son los que están marcados en rojo, o por lo menos con eso empezar. Una radiografía de tórax frente perfil para descartar de que no haya nada anatómico,
proteinograma, las inmunoglobulinas, la PPD y el test del sudor. Esos son los estudios iniciales con los que se puede arrancar, digamos, a estudiar a estos pacientes. De hecho, si no sé si algún médico generalista puede llegar a tener algún paciente de estas características, estaría bien empezar con esto y después derivarlo al especialista. Un poco hablando del manejo del BOR, y con esto ya estaríamos cerca del final. Entonces teníamos aquellos pacientes que con las vías aéreas congénitamente estrechas que realizan sibilancias en los cuadros virales. Generalmente estos niños, como son transitorios y lo único que hay que hacer es esperar a que crezcan, no suelen necesitar eh, broncodilatadores, corticoides inhalados a largo tiempo. Lo único que hay que hacer es esperar a que crezca y probablemente se vean beneficiados con tratamiento de quimioterapia. En cambio, aquellos pacientes que tienen una hiperreactividad bronquial y que es exacerbada muchas veces por virus o factores ambientales, estos sibilantes persistentes que no son atópicos, probablemente sí, en algunos casos necesiten corticoides intermitentes. Eso se evalúa muchas veces en conjunto con el subespecialista, con el inmunólogo infantil, y a veces durante el invierno o en algunas etapas, o sobre todo en las exacerbaciones, pueden que necesiten corticoides intermitentes para pasar, digamos, los cuadros agudos, las exacerbaciones. Y ya, digamos, los pacientes que tienen una hiperreactividad bronquial y además se asocia la atopía, estos pacientes ya pueden ser catalogados como prácticamente asmáticos y que tienen un índice predictivo alto, digamos, pueden ser tratados como asmáticos ya eso sería otra clase, ¿sí? Hablar de tratamiento de asma y de la categorización de asma, pero estos sí ya requerirían un tratamiento un poquito más intensivo. Acuerden siempre el control ambiental y el control de los síntomas. Y por último, el síndrome bronquial, esto es una filmina de Nación, en donde se ve el algoritmo del tratamiento de las crisis, en donde la crisis leve lo divide en crisis leve, moderada y crisis grave. La crisis leve está indicado por guardia 2 PAF con evoluciones cada 20 minutos, por 3, y reevaluar. En las crisis moderadas ya sí recomienda la administración de corticoides, ¿sí? Además de los PAF de salbutamol o broncodilatadores, sí recomienda la administración de corticoides, ya sea por vía oral o a veces vía endovenosa, al momento de encarar a estos pacientes, o las crisis graves, ¿no? Por supuesto, ya con PAF, hidrocortisona, oxígeno, internación, etc. En caso de las crisis leves, si mejora se puede ir a domicilio, si no mejora se lo puede reconsiderar como moderado, y lo moderado, si mejora se puede ir a domicilio, y si no mejora, esto ya más lo que ya lo saben. ¿Preguntas? No leo nada. Ahí habilito mi micrófono para hablar. Yo voy leyendo el chat por si hay preguntas de gente que no tenga su micrófono habilitado o no tenga micrófono. Acá pide Pablo que repitas el laboratorio para pedir en el consultorio de médico generalista. Me imagino que se refiere al ¿Que le laboratorio. repita Claro. el laboratorio? Sí. ¿A quién le haría o me está preguntando qué le pediríamos? Sí, aclarar, está bien, viene bien, aclarar a quién se lo pedirías y qué cosas pedir. Bien. Lo que uno pide, a ver si voy a buscar la filmina. Así. Acá está. Lo que está descrito es pedir básicamente un proteinograma con una inmunoglobulina
con las inmunoglobulinas, ¿sí? El proteinograma electroforético, por supuesto, hay que pedirle un hemograma, ¿sí? Pero para arrancar, digamos, esto tiene que estar fuera de las crisis. En el estudio no es lo mismo, obviamente, solicitarle a un paciente en el periodo, digamos, de crisis, donde uno probablemente le agregaría eritrosedimentación o PCR, que fuera o gases en sangre si el paciente está grave, digamos, eh, o moderadamente grave, que pedirlo en forma ambulatoria en un paciente que está en un periodo de intercrisis. El laboratorio básico sería un hemograma, una PCR, un proteinograma electroforético y las inmunoglobulinas, ¿sí? Es importante, además de esto, pedirle siempre la radiografía de tórax a aquellos pacientes en donde uno espera, digamos, que no sea debido a las causas de vías aéreas congénitamente estrechas exacerbadas por virus, o sea, en los pacientes que sibilan, que tienen más de 2 o 3 años y sin antecedentes de atopía o con el antecedente de atopía. Pero los que uno puede detectar, digamos, de que son niños en donde no tienen un valor predictivo positivo para realizar un asma, teóricamente se los podría llegar a esperar y no intervenirlos mucho más, porque uno podría asumir de que a medida que van creciendo eh, van cediendo los episodios de broncoobstrucción. No sé si respondo eso, pero además, bueno, básicamente 4 cosas. Radiografía de tórax, hemograma con proteinograma y las inmunoglobulinas, y siempre PPD y test del sudor. Con eso generalmente uno puede descartar así a grandes rasgos las, las, las causas más frecuentes o más graves, digamos, que nos preocuparían descartar. Bien, perfecto. Y aclarar también un poco más ahí a la pregunta de Pablo, eh, digamos que el laboratorio va a ir dirigido a aquellos pacientes que, eh, si bien son sibilantes recurrentes, son esos que se comportan de manera atípica y que son chicos que Claro. generalmente uno los va a ver crónicamente enfermos, no van a ser chicos que están creciendo bien, y van a tener otra cosa obviamente en la anamnesis, ¿no? Esto es importantísimo, el tema, como le dijo antes Leandro, de iniciar con una buena anamnesis. Esos pibes que salen de la historia común de cuando eran bebés se internaron o no, o tuvieron bronquiolitis cuando eran siendo menores de 2 años, eh, digamos, salen de todo ese conjunto de chicos, se están comportando de una manera atípica, recién en esos pensaríamos en pedir exámenes complementarios. No es que pasan todos los pibes que sibila recurrentemente, hay que hacerle todos estos laboratorios, no, la respuesta es no, porque si no a No, todos le claramente haríamos no. todos los exámenes complementarios y son la gran minoría a los cuales hacemos exámenes complementarios, y de hecho después de hacerle un examen complementario lo seguimos en conjunto con algún neumonólogo infantil. Sí, según lo que describe esta cohorte de Tucson, el 50% de los niños no registran sibilancias, y después del otro 50%, 49%, lo que describe es que, bueno, están estos niños que a medida que crecen se les van a ir yendo los cuadros broncoobstructivos, y recién el menor porcentaje son los persistentes, que pueden ser no atópicos, y los persistentes atópicos. Generalmente es muy difícil a veces, digamos, diferenciar entre unos y otros grupos, pero sobre todo se puede llegar a solicitar a alguno de estos dos grupos, eh, que son los que, digamos, peor la pasan, que son los chicos crónicamente demás. Acá Chan pone en el chat, cuando son niños pequeños se estudiaría en forma simultánea con las otras patologías prevalentes que también producirían broncoespasmo. Cuando son niños, sí, depende, digamos. A ver, que me gustaría que se explique un poquito más a qué se refieren. Porque si yo tengo, por ejemplo,
un niño que sibila porque, qué sé yo, no sé, porque tiene una TBC miliar o porque es un fibroquístico o un displásico, etcétera, digamos, el tratamiento no tiene absolutamente nada que ver con el asma y el abordaje no tiene absolutamente nada que ver con el asma ni con el bronquiolo, digamos, sibilante recurrente. Es otra entidad clínica que tiene un manejo completamente distinto. Perfecto. Juan pone si podrías mostrar de nuevo el índice de predicción, la filmina que tiene el índice de predicción. Sí, el índice de predicción. El índice de predicción es un dato que yo no aclaré, creo que es este lo que buscaba, ¿no? Eh, Está de alguna forma, hay algunas críticas porque tiene una sensibilidad baja este índice de predicción, pero tiene un valor predictivo negativo muy alto. ¿Esto qué quiere decir, digamos, en palabras llanas? Que es muy difícil poder diagnosticar, incluso aunque caigan dentro de estos valores, de estos índices, este índice de predicción, es muy difícil hacer el correlato exacto entre paciente sibilante recurrente y asma. Es muy difícil con esa sensibilidad tan baja, pero uno sí le puede llegar a decir a las madres que aquellos que no caigan dentro de los criterios, o sea, que tienen un índice predictivo negativo, lo más probable es que a largo plazo no sean asmáticos. Entonces, la sensibilidad es baja, es muy difícil decirle que sí van a ser asmáticos, pero sí uno puede estar, digamos, uno sí le puede informar o transmitir a la mamá la tranquilidad de que probablemente ese niño al crecer no vaya a ser un asmático, aquel que tiene un valor predictivo negativo. No sé si me expliqué bien. La Ahí Chan, sensibilidad es entre un 15 y un 20%, en cambio el valor predictivo negativo llega entre el 75 y el 80% aproximadamente. O sea, hay un 80% de probabilidad de que si no caes dentro de este valor de índice predictivo positivo, vayas a ser asmático, ¿sí? Entonces, eso genera bastante tranquilidad y es una información basada en la evidencia que se le puede transmitir a los padres. claro. Lean, ahí Chan aclara de la pregunta anterior con respecto a qué otras patologías prevalentes que también producen broncoespasmo se refería a parasitosis, al reflujo gastroesofágico, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Por eso uno los cataloga en típicas versus atípicas de una forma esquemática, ¿no? Las típicas son las que tienen que ver con todos estos eh, factores, ¿sí? Factores ambientales, factores funcionales, factores anatómicos y demás, versus las atípicas. Si yo vuelvo a la filmina anterior, donde están acá. Si yo vuelvo a esta, eh, estos justamente tienen, digamos, otro tratamiento. Por supuesto que si uno eh, sospecha, digamos, un reflujo gastroesofágico, generalmente lo que va a hacer es eh, digamos, concominancia de evaluación del niño. Por eso es importante siempre las bases de la medicina, la anamnesis, un buen interrogatorio, una buena historia clínica y un buen examen físico. Con esos datos recolectados, bueno, uno evaluará para dónde va, si es algo más, digamos, típico, ¿sí? Que tiene que ver con todos estos factores, o si es algo atípico y el estudio concominante irá más dirigido para la sospecha clínica, por supuesto. Pero sí, si estás perdida, Chan, si estás perdida y no sabes para dónde disparar, y sí, te vas a pedir todo seguramente. Ahora, si vos sospechás que tiene un reflujo, y bueno, vas a orientar los estudios complementarios hacia un reflujo gastroesofágico. Pablo pregunta si puedes repetir el tratamiento en las crisis moderadas, en el uso de corticoides, si puedes Sí. aclarar el tema dosis. Eh,
Bueno, con respecto a las dosis, digamos, no es lo que todo el mundo todo el mundo ya maneja, digamos, ¿no? La dosis de la meprednisona es 1 miligramo kilo día, que es lo que más usamos porque es lo que tenemos en el hospital. Entonces, acordarse que siempre en ese caso, si es una crisis moderada, un paciente que ya tiene, digamos, antecedentes de cuadros broncoobstructivos y viene con una crisis moderada, acordarse de siempre incluir el corticoide vía oral o la hidrocortisona. Eh, digamos, es lo que hablamos siempre, ¿no? El tema de las dosis depende de la medicación que tengas. Yo no me las sé de memoria, muchas veces las tengo que buscar para, para poder verlas, pero la que quizás más usamos, la que tenemos más disponible intrahospitalaria es la meprednisona, que es 1 miligramo kilodosis con la dosis de ataque y después la dosis de mantenimiento, que es 1 miligramo kilo dosis, la dosis de ataque, y después es 1 miligramo kilo día, dividido en 3 veces la dosis de mantenimiento. Y bueno, es la misma sería que hacemos en la guardia, ¿sí? Los PAF con nebulización, PAF o nebulizaciones con beta 2, 3 cada 20 minutos, y el corticoide, y en caso que esté hipoxémico, ahí ya le agregamos el oxígeno. Generalmente uno lo va viendo cuando eh, tiene más chances o no de quedarse internado, a veces lo espera y a veces le pone oxígeno porque ya intuye, digamos, de que va a terminar internado. Acá pregunta Pablo también en gotas cuánto sería, porque la meprednisona es diferente de la betametasona. Sí, la meprednisona es obviamente que es un corticoide distinto que la betametasona. A veces hay betametasona, a veces no. Nosotros usamos la betametasona muchas veces porque no es tan fea como la meprednisona. No sé si la probaron, si no la probaron, pruébenla, van a ver que es muy amarga. Y los chicos generalmente la escupen, los chicos sobre todo. Con lo cual, la forma práctica para acordarse es de la meprednisona, la dosis de ataque de las gotas que nosotros tenemos, la dosis para la crisis, es el peso dividido 4. Eso es en mililitros. Siempre acuérdense que en línea general es 1 mililitro son 20 gotas. Y harán la regla de 3 simple, ¿no? Si lo tienen que hacer en gotas. Pero esa es la dosis de ataque, digamos. Es el peso dividido 4 en mililitros es la dosis de ataque. Si al peso dividido 4 a su vez lo dividís en 3 tomas, te va a dar la dosis de mantenimiento. En el caso de la betametasona, para que se acuerden, siempre es una gota kilo, dosis. Si le tenés que dar la dosis de ataque, le vas a dar las 3 dosis del día en una sola toma. ¿Se entiende o...? Claro. Sí. Después No, pregunta... lo que hago siempre es hacer la cuenta. Lamentablemente siempre hago la cuenta. Porque justamente hay distintas presentaciones digamos, a veces puede prestar a confusión. Entonces un niño que pesa 15, 15 kilos, y yo ya sé que le tengo que dar una dosis de ataque de 15 miligramos y una dosis de mantenimiento de 15 miligramos. Y de ahí, bueno, hago la regla de 3. Lamentablemente es pediatría y bueno, llevará 5 minutos más hacer una regla de 3, pero depende mucho de la presentación. No sé cuál hay ahora, cuál están trayendo. Creo que la de 32 gotas, 1 mililitro, me parece que es. La verde me parece que es la que está Sí, esa ahora, que ahora ¿no? tenemos es 1 mililitro 32 gotas. Que ahí lo aclara también Chan. Sí, suele haber esa. Nada, siempre fijarse en la etiqueta, obviamente, Pero y cómo viene la presentación, porque todas las sí, marcas sí. siempre son distintas. Sí, porque en algunas meprednisona, la cuenta rápido que yo hacía en gotas era el peso por 3 y en otras era el peso por 3 dividido 5. Claro. Pero eso te presta confusión. O sea, si llevas esas reglas mnemotécnicas pedorras, presta Sí, sí. confusión y le terminás errando la dosis. Entonces, lo más práctico es siempre hacer la cuenta. Sí. Leandro, acá una pregunta que está muy buena de Javier, que pregunta si el bromuro de hipratropio se usa. Sí, se usa. En muchos casos se puede llegar a usar. Sobre todo los pacientes que queremos secarlos un poquito, que están como muy broncorreicos, se puede llegar a usar.
sobre todo las primeras 48 horas generalmente lo usamos. Después eso ya no tiene mucha efectividad. Sí, se usa como sinergia al beta 2. Digamos, no es lo que está indicado, pero en los pacientes asmáticos, por ejemplo, los que digamos que están eh, con más broncorreicos, por decirlo de alguna forma, eh, y vemos que con el beta 2 no alcanza, le podemos agregar el bromuro de hipratropio, que es un PAF cada 8 horas, generalmente durante 2 días. Sí, aclarar que tienen más respuesta en los chicos con fenotipo asmático, que de hecho es donde más está estudiado el bromuro de hipratropio, este, y otros anticolinérgicos en pacientes con atopía. Pablo pregunta, Sí, en los demás es como que, sí. no te decía que Pablo pregunta con respecto también al tratamiento, en caso de tener un paciente con un acceso endovenoso, si se puede usar dexametasona y cuál Sí. sería la dosis. Sí, 0,6 es el peso es 0,6 miligramos, es el peso por 0,6, si mal no recuerdo la dosis, pero sí se puede usar tranquilamente si tiene un acceso endovenoso. Corregime, Mau, si me equivoco, creo que es el peso por 0,6, ¿verdad? Sí, es entre 0,3 y 0,6 miligramos por kilo por día, y los hacen tres dosis en el día. Claro, Sí, en dosis pediatría de está más, ataque versus dosis de mantenimiento. claro, digamos, tiene más efecto antiinflamatorio la dexametasona. Y la hidrocortisona tendría menos efecto mineralocorticoide. Entonces por eso se usa más en pediatría la hidrocortisona. Pero como poder antiinflamatorio, tiene más poder antiinflamatorio la dexametasona. Juan pregunta si en relación a los criterios para realizar el panel viral, alguna especificación. Em, ¿En pacientes BOR o en la guardia? Porque la verdad que hoy con la situación epidemiológica actual, a casi todo paciente que tiene un cuadro broncoobstructivo se le pide, digamos, el panel virológico hoy en día. No sé si se refiere más a la guardia o digamos, a lo agudo o a lo más crónico. En consultorio, dice. Sí, em, la verdad que en principio siempre es importante saber digamos, la historia de ese niño, digamos, documentar, a ver cuáles fueron internaciones, cuáles fueron exacerbaciones y a qué virus, digamos. Pero en consultorio la verdad es que sería raro empezar pidiéndole eso sin antes pedirle todo lo demás, ¿no? No es un estudio que se suele pedir, digamos, en una primera instancia, o sea que no lo debería pedir en una primera instancia, salvo que, bueno, que esté con un cuadro agudo, ahí cambiaría la cuestión. Pero no en primera instancia, Juan. Bien, acá hay dos preguntas que hace Pablo que las contesto en base a una situación que tuvimos estos días. Pablo pregunta si hay neumonología infantil en zona 4 Neuquén y hasta qué edad mínima lo vería uno de adulto en caso de que no haya. Contestándole, bueno, le digo que hay una neumonóloga infantil que está trabajando hace poco acá en el pueblo, que trabaja en un consultorio privado enfrente del CEF. En cuanto al manejo de niños por parte de neumonólogos adultos, depende del neumonólogo en realidad. Y la verdad es que nosotros no tuvimos tan buenas experiencias a lo largo de estos años con el manejo de niños por parte de neumonólogos adultos. Porque son mundos distintos, digamos, la neumonología infantil, más en estos casos que son bien pediátricos, eh, tienen otros comportamientos, tocan un poco más de oído, salvo que tengan alguna formación o algún posgrado, eh, algo que hayan hecho más específico para manejo infantil, no hemos tenido buenas experiencias. Así que bueno, tenemos neumonóloga infantil,
para los casos que nosotros interconsultamos, nos viene bárbaro. Acá me dice Juan de Piedritas que no es Juan de Piedritas, sino que es Juliana. Con razón. Bueno, Juli, no haría falta en principio en una primera instancia solicitarle un panel virológico a un paciente con esos, digamos, con antecedentes. Arrancar con lo que dijimos, una radiografía de tórax, un hemograma. En muchos casos se puede pedir un PPD, un test del sudor y con eso arrancar. Sí, ahí le contesto a Pablo también que si bien trabaja en el ámbito privado con obras sociales, lo podemos llegar a charlar, digamos, nosotros con la neumonóloga en caso de que no se lo pueda cubrir de la parte económica. Quería hacer dos aclaraciones antes de olvidarme. Cuando Leandro hablaba de la vía aérea congénitamente estrecha, dejar en claro que tiene muchísima relación con el tabaquismo durante el embarazo. Tiene Sí, muchísima relación sí, tal cual. y no es dosis dependiente, eso también es importante aclararlo, no es que porque se fuma medio cigarrillo durante, no sé, el primer trimestre del embarazo no pasa nada, no, así se fume medio o se fume un kiosco de atados, el riesgo es independiente, obviamente a mayor dosis puede influir, ¿no? Pero con dosis pequeñas pasa lo mismo con por ejemplo, con lo que pasa con el síndrome alcohólico fetal. O sea, tabaquismo en el embarazo es tremendo y lamentablemente tenemos casos. Eh, y lo otro que quería aclarar era bueno, también el nexo común que tienen los chicos que han tenido bronquiolitis en los primeros 2 años de vida y rescatan sincicial, o si rescatan virus sincicial respiratorio, tienen más chances de tener hiperreactividad bronquial durante la infancia, o sea, de ser Ujú. sibilantes recurrentes. Esos son los chicos que más riesgo tienen por tener solamente ese antecedente, si bien no es necesario que hayan tenido una internación durante ese episodio. Sí, es clara la relación a partir de esta cohorte. Sí, quedó bastante claro eso, que es verdad que no lo había nombrado, pero sí. Estos niños con factores anatómicos, de hecho, acá, bueno, esto es tabaquismo pasivo, pero acá debería haber, digamos, alguna aclaración que sí que está asociado al tabaquismo durante el embarazo. Y acá en los factores funcionales, que son estos los niños que quizás probablemente sean tardíamente sibilantes, está asociado al virus inicial respiratorio. Entonces, tabaquismo por acá, virus inicial respiratorio por acá en los factores funcionales y la atopía asociado al asma, digamos, por acá. Bien, y después algo que vemos nosotros mucho acá en la práctica, en nuestro medio, es el hecho de los factores ambientales. Pablo, ahí estás tocando el micrófono, me parece. ¿Me escuchás ahí, Pablo? A ver, ¿me Sí, escuchás? sí, sí, se ¿Me escucha. escuchás? Sí, sí. Ah, listo. Listo, listo. Bueno, lo puedo activar, pero no tenemos cámara. Bueno, decía, ahí se unió Stani. Les decía que los factores medioambientales en nuestra práctica es muy común acá el uso de la calefacción en largos meses del año y A leña. muchas de las familias utilizan tachos, leñeros, salamandras, hogares a leña. Esos factores son muy irritantes para chicos hiperreactivos bronquiales. Obviamente, si no hay otra manera de calefaccionar la casa, eh, estamos en desventaja con estos chicos, pero bueno, otra no va a quedar. Pero bueno, siempre aclarar eso es importantísimo. Y el hecho del tabaquismo también es algo que son esos mitos que se siguen perpetuando a lo largo de las generaciones y que yo me agarro la cabeza cada vez que lo tengo que charlar o que me lo afirman como algo que ya está súper arraigado. Es el hecho de, no, pero yo fumo afuera y tienen los hijos todos hiperreactivos y no, yo fumo un cigarrillo, pero me lo fumo en el trabajo y en mi casa no fumo.
Siempre aclarar que es exactamente lo mismo, fumar afuera o fumar adentro. El hecho de que los hijos sean fumadores pasivos es una de las principales causas también de chicos con sibilancias recurrentes. Bueno, después estamos abiertos para otras preguntas, algunos minutos más. Va a quedar grabada la charla. Después voy a hablar con Sebastián de Informática para poder subirla al mismo canal que subimos la anterior. Así queda en internet. Quedó más o menos claro, digamos que no, más o menos. Clarísimo, ponen acá Chan. Sí, sí, se entendió, estuvo muy buena, muy dinámica. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos dentro de 15 días con una próxima charla. Después hablaremos con Rubén Oldani para ver qué temario se puede seguir haciendo, qué servicio lo puede seguir haciendo. Estaría bueno seguir manteniendo cada 15 días estos espacios. Y bueno, si no hay más preguntas, Saludo para Tani que nos vemos. saludo para Tani que le había dedicado una firmina al Tani. Y para Fede. Che, chicos, perdón, estoy, lo estoy escuchando, estaba en el consultorio justo entre paciente y paciente. En realidad lo dejé todo el día, pero desde que me conecté tipo y 20, pero se me dificultaba por ahí por la atención. Y ahora estoy yendo en auto. Pero muy buena igual la charla, me encantó. Bueno, igual queda Muy grabado, buena así idea que y toda la aporte. Después, sí, mejor porque lo quiero ver nuevamente, porque la verdad que no lo pude después tampoco disfrutar y sacarme todas las si dudas alguno quiere pasamos el Power también. y no pude prestarle tanta atención. Era muy difícil. Sí, genial, genial. Dale, perfecto. Después, bueno, el tema lo podemos charlar. Que ustedes quieran, que les parezca, no hay problema. Después lo pensamos bien, si quieren. Bueno, no sé, proponemos algún tema, no sé si de nuestra parte o de otra parte, pero sí, no hay problema. No se te escucha, Tani, tenés el micrófono apagado. Te voy a mover la jeta nomás. No, es que estaba practicando porque estoy practicando lenguaje de señas, por eso. Ah, está bien, dale, entonces enseñame. No, lo que digo es que por ahí podemos hablar con algunos otros compañeros de la guardia, lineales, también para ver qué temas ellos ven que podríamos reforzar. Viste, la idea también de trabajo de esto es que se haga el trabajo, que nos entendamos más cuando trabajamos en estas temáticas que son bastante frecuentes. Así que por ahí podríamos charlar también con la Y sí, chica de esto es una de las cosas que más, uno de los temas que más se ven en la guardia, en consultorio, pediatría, está lleno. Solo Pablo dice dolor abdominal recurrente. ¿En adultos o en por ahí el horario fuera del horario laboral, dice Jan? Sí. Che, ahí igual coincido que esto queda grabado. Lo de O sea, reanimación por ahí, neonatal, que lo hace. ya en lo de reanimación neonatal estamos en sí, pediatría, gestionándolo, así que tranqui. Bueno, voy a dejar de grabar si no hay más preguntas, así que se me estaba quedando sin batería la compu. Nos vemos. Bueno, dale, gracias chicos. Chau, chau. Bueno, chau, chau. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Javier.